Bueno, y con Bruno Montano vamos a hablar de una autora realmente espectacular, realmente legendaria, realmente mítica. Aviso ya que se suicidó bastante joven, pero que era una inteligencia deslumbrante. Silvia, ¿se pronuncia Plath? Plath. Silvia Supongo. Plath, con TH final. Silvia Plath, sí. Y con Y la primera I de Silvia, ¿no? Exacto. Silvia Plath, que ha pasado a la historia, no tuvo éxito en vida, pero bueno, cuéntanoslo tú, Bruno. Y bueno, yo solamente decir que hay un ensayo de Barlín Libros estupendo sobre la figura de Silvia Plath, que es muy recomendable. Sí. Una gran escritora. Sí que no disfrutó el éxito en vida, aunque después sí lo disfrutó. Recibió un Pulitzer, por ejemplo, en el 82. Murió en el 63 y recibió un Pulitzer en el 82 por su obra poética. Entonces, después sí que tuvo un gran éxito. Se ha convertido incluso en un icono de la literatura de mujeres, pero en vida la pobre no disfrutó del éxito que tanto ansiaba, porque era una mujer muy ambiciosa desde el punto de vista literario y buscó siempre el éxito, y en vida no lo tuvo. Bueno, la sección de hoy dedicada a nuestro amigo Pepe Alonso, que es un gran lector y que además cumple 54. Hombre, pues Pepe, un abrazo fuerte, amigo. Fuerte. Dedicada a Pepe Alonso. Tenemos que quedar a almorzar, ¿eh? Sí, me lo acaba de decir. Me hablé yo con él. Sí. Entonces, eso. Sigue. Nada, pues hoy hablaremos de La campana de cristal. A ella se la conoce sobre todo como poeta y por unos diarios, tiene unos diarios magníficos, Ramón. Que además son muy cañeros, salvajes. Porque salvajes. Cuenta su... Sí, era intensita. Era muy intensita. Bueno, en general, pero en la cama. Y en la cama también, todo. pero en general. Y se juntó con Ted Hughes, que también lo era. Y bueno, era una pareja explosiva en todos los sentidos. ¿Y, ¿no? ¿Y cuenta las intimidades de cama? Las cuenta, sí. Pero en los diarios, no en este libro. En los diarios. Hoy vamos a hablar ¿Pero lo lees con una mano solo o...? Bueno. Vale. Bueno. Hoy hablaremos de La campana de cristal, que es su única novela publicada, que es una novela autobiográfica o semi-autobiográfica. La protagonista es una especie de alter ego de Silvia Plath, y es un libro muy interesante para empezar a comprender a Silvia y para comprenderla en un momento determinado de su vida clave, ¿no? Que es su primer intento de suicidio. Luego, para ampliar, por ejemplo, podemos leer los diarios, que son magníficos, son diarios en crudo, o sea, no están pulidos, no pensaba publicarlos, se publicaron después de su muerte y están en crudo, y son salvajes intensísimos, muy buenos, muy bueno, Ramón. Bien, Silvia Plath nació en 1932 en Boston y murió, como hemos dicho, suicidándose en 1963 con apenas 30 años, jovencísima, ¿no? Luego explicaremos por qué se suicidó, ¿no? Era hija de profesores universitarios. Su padre era un entomólogo famoso, su padre era un experto mundial en abejas, por ejemplo. Ella escribió varios poemas dedicados a las abejas porque su padre era, como digo, un experto mundial en abejas. Ella era una niña inteligentísima. Su padre murió cuando ella tenía 9 años. Esto supuso un trauma para ella, una especie de orfandad prematura que sufrió y un trauma que la acompañó de por vida y que se sumará a otras experiencias vitales, ¿no? Que contribuyeron todas a que acabara como acabó, ¿no? Era una estudiante brillantísima, como te he comentado antes, se calcula un coeficiente intelectual de por encima de 160, o sea, prácticamente era genial. Era, como he dicho, estudiante brillantísima, ganó muchos premios literarios de joven. A los 8 años ya le publicaban poemas. Acabó estudiando en el Smith College, que es una de las universidades femeninas más prestigiosas de Estados Unidos, y se graduó en el 55 con la máxima nota, con una nota excelentísima, ¿no? Gracias a esto consiguió una beca Fulbright, que es una beca que se da en Estados Unidos a los mejores expedientes académicos para que vayan fuera de Estados Unidos y amplíen estudios. Pues ella consiguió esta beca holgadamente y se fue a Cambridge. En Cambridge conoció a Ted Hughes, el gran amor de su vida, ¿no? Ted Hughes ya por aquel entonces era joven, pero ya era un poeta muy prometedor. Luego se convirtió en poeta laureado, que es el máximo premio que se da en el Reino Unido a un poeta, y se conocieron, tuvieron un encuentro salvaje, en el que ella le mordió la mejilla y le hizo sangrar, o sea, nada más conocerse. ¿Pero cuando estaban en el acto? No, en un baile, se conocieron en un baile, él la besó en el cuello y ella le mordió la mejilla, casi se la arranca, ¿no? Es decir, que eran muy intensos los dos. Lo cuenta ella todo lo que estoy diciendo lo cuenta ella en sus diarios, ¿no?
Sigue escribiendo poesía en Se Cambridge. casaron y se fueron de luna de miel. A Benidorm. Sí, señor. Pero cuando Benidorm era un pueblecito de pescadores, cuidado. Le marcó muchísimo. Claro, pero cuidado, que la gente no crea que era de Benidorm que conocemos ahora. No, era un pueblecito de pescadores. Que hay fotos. En los años 56 era un pueblecito de pescadores. Pero pueblecito, de 4 casitas y au. Pues nada, ellos se conocieron en el 56 y a los 4 meses de conocerse se casaron y se fueron, como ha dicho Mon, de luna de miel a un pequeño pueblecito de pescadores español llamado Benidorm. Fijaros cómo acabó Benidorm. Hay una peli, a que le guste Silvia Plath, y una peli muy bonita de Isabel Coixet que se llama Ni llevan Benidorm, que cuenta un poco la historia. Sí. Pues nada, luego volvieron a Londres y decidieron irse a vivir a Estados Unidos. Vuelven a Estados Unidos, a Boston. Ella consigue una plaza de profesora en el Smith College, donde ella había estudiado y se había graduado, y están un par de años en Boston. Ella daba clases y él daba conferencias, tenía un vozarrón impresionante. Digamos que Ted Hughes era muy alto, muy guapo, muy seductor, un vozarrón, era un gran poeta. ¿Y ella? Y ella era una grandísima poeta, muy guapa, muy alta también. De hecho, ella tenía problemas con los... ¿Era una pareja bomba? Sí, era una pareja Collons. bomba, los dos. Guapísimos, talentudos, los dos, inteligentísimos, pero muy intensos. Pero muy, muy intensos. Sí, esta gente que dices, un ratito bien, pero... Muy intensos. A ver, ¿sabes qué? Cenas con ellos y ahora nos vamos a tal... No, nosotros nos vamos a casa. ¿Sabes qué? No, yo es que ya estoy cansado, voy a casa. Pues nada, estuvieron un par de años en Boston y decidieron volver a Londres, ¿no? Ella allí, por ejemplo, entró en contacto con Robert Lowell, que era uno de los padres, digamos, de la poesía confesional americana. De hecho, el tipo de poesía que ella practica y los diarios es la poesía confesional, ¿no? Sus textos son muy confesionales, en el que cuenta pues toda su problemática psicológica, relacional, patológica incluso. Vuelven a Londres, viven un tiempo en Londres, se alquilan un pisito y luego deciden irse al condado de Devon, se compran una casita y se van a vivir a Devon. Y alquilan ese pisito a una pareja formada por un poeta amigo de Ted y una mujer espectacularmente hermosa, Asia Wevill. Ya veo por dónde vas, Bruno. Uy. Los invitan a su casita de Devon. Claro. Y claro, se conocen Ted y Asia, dos seres hermosísimos, Madre talentudos, mía. interesantísimos. O sea, Asia encima también tenía talento. Asia también, era una mujer deslumbrante en todos los sentidos. Y se ennoviaron. Se ennoviaron al principio en secreto. Él hacía frecuentes viajes a Londres, quedaba con Asia. Silvia lo descubre y este es uno de los desencadenantes, no la causa, pero uno de los desencadenantes de su suicidio, ¿no? El último año de vida ya tenían 2 hijos, tuvieron una hija, en 1960 nació su hija Frida y en el 62 su hijo Nicolás, que por cierto también se suicidó en el año 2009. Un oceanógrafo afamado y tal, también se suicidó. Y Frida también tuvo problemas con la depresión, pero sigue viva. Vale. Por tanto, heredaron, digamos, el problema de su madre, ¿no? ¿Y los derechos de autor? Y los derechos de autor, sí. Primero lo gestionó Ted Hughes, gestionó la obra de ella, incluso en los diarios apartó partes del diario en el que él no quedaba muy bien. Mal hecho, ¿eh? No quedaba muy bien. Sinvergüenza. Luego, digamos que devolvió esa parte de los diarios. Hay una edición bastante completa en Alba, recomiendo esta edición de los diarios en Alba Editorial, muy bonita y es la más completa que existe en castellano de los diarios de Silvia Plath. Claro, este último año que ella descubrió la infidelidad de Ted fue terrible para ella. Ella volvió a Londres, vivía en un pisito pequeño, no llegaba a fin de mes, hacía mucho frío, el invierno del 62 al 63 fue muy frío. Ella estaba tomando un cóctel de medicamentos peligrosísimos, antidepresivos, barbitúricos, codeína, o sea, se confluyeron una serie de circunstancias, aparte de sus traumas de infancia, la orfandad prematura, problemas con su madre, hizo psicoanálisis para tratarse el problema de relación que tenía con su madre, por tanto confluyeron un montón de circunstancias, esa tormenta perfecta que hicieron que ella en el 63 pues acabara con su vida. Protegió a sus hijos, selló la habitación de los hijos, selló la habitación donde tenía el horno, o sea, la cocina, lo selló todo para que el gas no pasara a la habitación de los hijos, metió la cabeza en el horno y se mató, se ahogó.
no previó que el gas bajaría al piso de abajo y casi mata al vecino de abajo, que lo dejó inconsciente, un vecino que la ayudó en innumerables ocasiones. Vaya. Un hombre mayor que vive justo abajo, no lo previó ella y el gas se coló al piso de abajo y casi mata al vecino de abajo. A los hijos no, los protegió, se suicidó a las 7 de la mañana, sabía que a las 9 vendría la chacha, les dejó el desayunito a los niños en la habitación, abrió la ventana de la habitación, los arropó con otra manta para que no sufrieran los efectos del gas, los niños se salvaron. Vaya tela. Sí, y con 30 añitos, con 30 años se murió. En vida solo publicó El Coloso, un poemario. Luego en el 63, después del 63, en el 65 aproximadamente, publicó Ariel, que es su poemario más conocido. Es fantástico, Ariel, mucho mejor que El Coloso. No lo vio ella publicado en vida. Luego más tarde se publicaron sus poemas completos, por los que recibió el Pulitzer. En 1981 recibió un Pulitzer póstumo por su poesía completa. Y luego ya en el 98 ya se publicaron los diarios. Ya Ted soltó los diarios, parte de ellos al menos, y se pudieron leer sus diarios, ¿no? Que, como he dicho, son unos diarios intensísimos, en crudo, sin retocar, sin adulterar. Sí. Oye, ¿y Ted siguió con Asia el resto de su vida o qué? Ted siguió con Asia, pero a los 6 años Asia también se suicidó. Ostras. Sí, parece ser que las enamoraba, pero no las sabía conservar luego, porque no mantenía su bragueta quieta nunca este hombre. Tenía mucha afición. Tenía afición, Tenía mucha afición. Tenía numerosísimas amantes. ¿Qué has dicho siempre de los peligros de la afición, Mon? Sí. Que a ti te veo que desde que te he puesto cachas con mucha afición. El problema es que... Yo solo tengo afición por mí mismo, yo ahora solo consumo hierro para mí. Pero cuidado, a ver si tanta autoafición... Cuidado tú, que eres la persona que más tiempo pasa conmigo, Ramón. También te lo digo. Por favor, Bruno. Sí, pues el problema del suicidio de Asia es que se suicidó junto con su hija. Silvia sí salvó a sus hijos, se preocupó mucho de sus hijos no sufrieran ninguna consecuencia, pero Asia sí que le dio unos barbitúricos a su niña, la niña que tuvo con Ted Hughes, una niña de 4 años, y le dio unos barbitúricos, la dejó inconsciente, luego abrió el gas y se murieron las dos. Bueno, y Ted luego pues se ennovió con la enfermera de su padre. O sea, cuando se suicidó Asia, pues luego se ennovió con la enfermera de su padre, alternó luego más relaciones con otras mujeres y tal, o sea, era un Don Juan este hombre. Pero, gran poeta. ¿Pero gran poeta también o con el tiempo le ha devaluado? No, era gran poeta. Lo que pasa es que la figura de ella con el tiempo le ha superado, porque se ha convertido en una figura icónica de referencia, ¿no? Seguramente por su suicidio temprano, pero también por su calidad como poeta y como escritora en general. ¿De Silvia a Silvi? Ah, no, queda un poquito. Vale, perdón, sigue. Vamos a contar el argumento rápidamente de La campana de cristal, que como he dicho es semi-autobiográfica. Prácticamente leyendo La campana de cristal conoces la vida de Silvia Plath. Si no quieres leer los diarios, con La campana de cristal, que son 250 páginas, te enteras muy bien de quién era, ¿no? La protagonista es Esther Greenwood, que es un alter ego de ella misma, ¿no? Que es una talentosa joven de 19 años que gana un premio en un periódico, una revista femenina, y el premio es trabajar un mes en ese periódico en Nueva York. Ella acude allí, no lo pasa muy bien, no le resulta muy gratificante esta experiencia, encima sufre un desengaño amoroso al mismo tiempo, y también le ocurre que no le dan plaza en un curso de escritura creativa a la que pretende entrar en Harvard, y todo esto reunido hace que entre en un estado de depresión y que empiece a coquetear con el suicidio. Intenta varias veces suicidarse con una cuchilla en el mar, ahogándose, tomándose barbitúricos, y al final es ingresada en una clínica psiquiátrica y recibe electroshock durante unos cuantos meses. Esto es lo que le ocurre a Esther Greenwood, pero es que esto es exactamente lo que le ocurre a Silvia Plath. Silvia Plath ganó este premio que daba la revista Mademoiselle de Nueva York, acudió a Nueva York, le ocurrió lo mismo que le ocurre a esta protagonista, también fue ingresada en un psiquiátrico, le dieron electroshock mucho tiempo, intentó suicidarse tomando barbitúricos de su madre y encerrándose en una cuevecita en el sótano. A los 2 días la encontraron inconsciente y lograron salvarla. Por tanto, ya hubo un intento serio de suicidio a los 19 años, y luego ya a los 30 pues lo consiguió definitivamente. La novela tiene 2 partes claramente diferenciadas. Los 10 primeros capítulos diríamos que es una especie de Bildungsroman, ¿no? Una novela de formación, de aprendizaje, en el que cuenta su paso de la adolescencia a la edad madura, y hay una frase te la tengo que decir, por favor, porque te la vas a apuntar y te va a encantar. Esta primera frase
Esta primera fase es un tanto fría, la protagonista es un tanto fría. Fíjate qué frase dice: me sentía sabia y cínica como el infierno. Muy bien. En un momento dado la protagonista decía, en esta fase, en este momento de mi vida me sentía sabia y cínica como el infierno. En la segunda fase, desde mi punto de vista, es mucho más interesante y cuenta su experiencia con la depresión y con los intentos a través del electroshock de curarle la depresión. En el caso de Silvia Plath, entre los electroshocks y terapia relacional que hizo, pudo salir de la depresión y más o menos pudo hacer una vida normal, aunque el resto de su vida sufrió achaques de trastorno bipolar y tal, y tuvo que ser medicada durante bastante tiempo, ¿no? El estilo de esta mujer es muy visual, tiene una gran potencia creadora de imágenes. De hecho, el título de la novela es fantástico. La campana de cristal refleja tal y como se siente un depresivo, ¿no? Encerrado en su campana de cristal, respirando sus propios vapores peligrosos, ¿no? El mismo título ya es una gran imagen, ¿no? Y hay que decir que no la publicó con su nombre, la publicó con seudónimo, Victoria Lucas, por dos razones. Primero, porque en aquel momento un poeta que se preciara no debía publicar ficción, porque se veía disminuida su fama como poeta, no podía publicar ficción, entonces lo publicó con un seudónimo. Y un segundo motivo, porque aparecían personajes reales, entre ellos su madre, que no salían muy bien parados, y para no enfadarlos, pues lo publicó con el seudónimo Victoria Lucas, aunque después siempre se ha publicado con su verdadero nombre y tal, ¿no? Y en este libro, al igual que en toda su obra, yo creo que se refleja la tensión fundamental de la vida de esta mujer, y que es un poco la tensión fundamental en la vida de muchísimas mujeres del siglo XX. Es decir, la tensión entre, por una parte, el deseo de un hombre de tener hijos, de familia, de tener un gran amor, de disfrutar del sexo, por una parte, y por otra parte, el deseo de triunfar profesionalmente, de tener éxito literario. Era muy ambiciosa literariamente, quería el éxito literario a toda costa, se presentó un montón de becas, se presentó un montón de premios, y esa tensión es lo que marcó su vida, y yo creo que la de muchas mujeres también del siglo XX, y es por lo que yo creo que las mujeres se identifican tanto con ella. Sí. Bruno, muy bien. Y ahora Silvia, para acabar, nos leerá un fragmentito, que es el primer fragmento de esta novela en que se nombra esta imagen de la campana de cristal, ¿no? Donde quiera que estuvieras sentada, en la cubierta de un barco o en la terraza de un café en París o en Bangkok, estaría sentada bajo la misma campana de cristal, agitándome en mi propio aire viciado. Dentro de una campana de cristal, agitándote en medio de tu aire fíjate viciado. Que la figura de la campana es muy fuerte, porque es algo súper fuerte. Tú estás ahí dentro como si fueses el badajo y es algo que te protege. Sin embargo, al ser de cristal, transmite también esa impresión que tú quieres dar de qué fuerte soy, pero que por dentro estás hecho un polvo y que eres frágil como el cristal. Sí, es poderosísimo. De hecho, en la segunda parte del libro es una perfecta descripción de cómo se siente una persona con depresión. Sí, es intensa. Y cuando entonces nadie hacía demasiado caso a la depresión, que era, eso os cuento. Los tratamientos... Chica, sí que te dan el aire. Ya empezaban los primeros tratamientos químicos y, bueno, el electroshock. Bueno, se sigue hoy en día haciendo electroshock, pero claro, un electroshock muy controlado, con tecnología de última generación. A ella se lo empezaron a hacer sin anestesia y sin nada. Eran brutales, los dejaban fritos, literalmente. Era espectacular, sí. Y ella lo sufrió, claro, lo cuenta muy bien en esta novela. La campana de cristal. Bruno Montano, siempre es un placer escucharte, queridísimo amigo. Eres un verdadero lujo. Te vemos antes de que era agosto, ¿eh? Sí, creo que aún podré venir una semana más. Hombre, sí.